Bien, volvemos al piso de Mañanero, ya estamos aquí con nuestro compañero Lucas Durán. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, en estos segmentos que hacemos habitualmente de cuestiones legales y demás, vamos a hablar de la compra de terrenos, la compra de posesiones. A ver, Lucas lo planteó este tema en la producción y la verdad que estaba muy interesante porque eh, hay mucho de esto aquí en la zona, en Punilla, en Córdoba en general se ha dado Sí, muchísimo, ¿no? sí, en Córdoba a partir del año 2007 con el famoso registro de Ujú. poseedores, es como que explotó el negocio de las posesiones. A ver, el micrófono está... Préstame. Ahí está. Estaba... Sí, ahí está, lo había Ahí apagado. está. Listo, Ahí ahora sí. estamos. Ahí está. Perdón. Listo. No, no, no. Sí. Eh, Error nuestro. Bueno. bueno, te decía que a partir del año 2007, que fue cuando se creó el registro de poseedores, o en realidad donde empezó a tener efecto el registro de poseedores, estalló el negocio de las posesiones. Para uno poder tener una clara imagen de lo que significa una posesión, el Código Civil te indica que a partir de los 20 años de tener la posesión de un bien inmueble, vos ya sos propietario de ese bien inmueble. Bien. ¿Eso qué significa? Que hay que declararlo. La posesión es una parte de la propiedad inmobiliaria. Lo que decía el viejo Código del Sarfield, también lo reafirma el código nuevo, es que la propiedad inmueble está dividida en dos partes. Una que es la posesión y otra que es el título, que es la escritura. Bien. Ambas conjugan una propiedad inmobiliaria. Si falta una de las dos, no se puede considerar que hay propiedad. Bien. ¿Ah? Esa forma de zanjarla a la falta de título es con el paso del tiempo, que son los 20 años 20 años de posesión. Ahora, ininterrumpida, bien. pacífica, y que debe ser demostrable. Bien. O sea, yo voy a un terreno cuyo dueño X no sabemos dónde está, lo que sea. Estoy 20 años sin que me haga un reclamo ni judicial, ni policial, ni nada, y ahí recién tengo el título. Ahora, tenés el derecho a tener el título. Derecho a tener el título. Ahí tiene que empezar un proceso judicial para hacerlo. Exactamente, se llama usucapión. Bien. Ahí se inicia el usucapión. ¿Qué es lo que pasa principalmente en la zona? Hace 60 o 70 años, los terrenos se compraban y se vendían en Buenos Aires. Por nada. Por nada. Hay un ejemplo muy gracioso que me pasó a mí. En Parque Siquiman lo sorteaban en la cancha de San Lorenzo. En la viejo gasómetro se sorteaba con la entrada un terreno en Parque Siquiman. Entonces, hay millones o cientos de terrenos en Córdoba y principalmente en el Valle de Punilla, en donde los propietarios nunca supieron que son los propietarios. Claro, lo tienen ahí, pero nunca vinieron a verlo, nunca saben ni le pagaron los impuestos, ni nada. Nada. Bueno, ese es otro tema. Y que figura a nombre, en el registro de la propiedad, figura a nombre de esa persona. Claro. Si ese es otro tema, si no se le pagaron nunca los impuestos, por ejemplo, ¿cómo se hace con eso? Bien. A partir del año 2013-2014, no recuerdo bien, la Dirección General de Rentas creó la figura del poseedor como, digamos, como figura en mi caso yo creo que es para recaudarlo, pero... Yo puedo ir pagando los impuestos podés de ese ir terreno. pagando los impuestos a partir de un título que vos tengas, por ejemplo, un contrato de compraventa o un contrato de cesión de derechos posesorios. Bien. Vos vas con ese contrato, o en realidad ahora lo haces por internet, entras y Rentas te habilita y te pondría como a nombre tuyo, pero para rentas. Los impuestos te ponen a nombre tuyo. El impuesto de ese. Sí. Después, para municipal, no, que ahí sería tasas, sí. Es un poco más complejo. Depende del municipio okay, para que sea un poco más accesible o no. Hay algunos municipios que ya con ese mismo contrato te lo transfieren. Ahora, la pregunta es esta. Vos te dicen, te vende un terreno, pero la posesión, que este es el problema que comenzó. ¿Se puede vender la posesión? En realidad lo que se ve, no se puede vender la posesión. La posesión se puede ceder. Bien. ¿Por qué? La posesión es un derecho. Sí, bueno, yo te la cedo a cambio de un bien, $20.000. Claro, no importa, pero el concepto es distinto. Bien, ok. Tiene que haber una cesión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de derechos litigiosos. Cuando hablamos de derechos litigiosos, y acá es uno de los puntos fundamentales
que partimos de esto. Cuando uno compra una posesión, debe comprarlo por escritura pública, no por un contrato firmado entre las partes. Porque eso simplemente es válido entre partes. Escribano, de por medio. Escribano, Bien. Exactamente. ¿Por qué? Porque es una cesión de derechos litigiosos. Bien, bien. No debe, a ver, yo he visto mucho y lamentablemente que ha ido mucha gente al estudio con problemas en los cuales compré una posesión en, por ejemplo, Las Jarillas y a los 6 meses apareció otra persona y que también compró lo mismo. Exactamente. ¿Cuál es ahí el problema? Ahí el problema es que, como ninguno de los dos es propietario, hay que ver cuál es la posesión real. ¿Quién es el que tenía la posesión real del Hay título? poseedores que venden 2 o 3 veces esos. 20. Conozco algunos que tienen 20. Bien. De hecho, hemos tenido problemas. Aquí en Siquima, en Villa Santa Cruz del Lago, en la zona norte de Carlos Paz, claro. Sí. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando uno compra una posesión? Primero, que sea demostrable la cantidad de años que tiene esa posesión. Digo, si uno va a comprar una posesión que sea arriba de 15 años, no vas a comprar una posesión de 3 años porque vas a tener que esperar 17 para poder ejercer. Claro. Segundo, que esa posesión nunca haya sido turbada, que nunca haya sido interrumpida eso es muy fácil, eso se consulta con un colega ve si hay alguna denuncia penal o si hay alguna cuestión y se puede transformar. Y la tercera y más importante es que haya documentación que respalde esa posesión. Y mira, me surge otra pregunta también. Yo compro estos derechos posesorios, ¿no? Te compro los derechos a vos ya lo tenés hace 17 años. Sí. Compro estos derechos posesorios. ¿Cómo es después la situación de realmente obtener la usucapión? ¿La tiene que hacer el original? No. ¿O ya la puede hacer vos? Es otra pregunta. ¿Cómo, digamos, los derechos son, este tipo de derechos son cedibles, son transferibles? Uno se pone, digamos, se transforma automáticamente en el poseedor de 17 años. Bien. Además, se tiene que manifestar en el contrato que tiene que ser por una transferencia pacífica, todo el ornamento, digamos. Una vez que se cumplen los 20 años, nosotros tenemos cómo demostrar los 20 años, se inicia lo que se llaman las medidas preparatorias. Bien. Las medidas preparatorias son la primera parte de un juicio de usucapión. Esto es mandar oficio a todas las instituciones, en este caso sería la cooperativa de agua, municipalidad, rentas, EPEC, etcétera, para recaudar información. A ver quién es o el titular, o en caso de si hubo alguna turbación, etcétera, etcétera. Entonces, el punto fundamental ahí son 2 oficios que son el de catastro de la provincia y el del registro de la propiedad de Córdoba. Una vez que vienen esos 2 oficios, se arma un expediente y se inicia la demanda de usucapión. Bien. Con la demanda de usucapión, sí. Las medidas preparatorias antes duraban entre 5 y 7 años. Bien. Una enormidad, era una tortura. La digitalización provoca que en un año ya tengamos las medidas preparatorias bastante acomodadas. Bien. Y poder mandar mandar el último oficio, que es el de renta, el de registro de propiedad, para que el registro de propiedad te lo conteste y automáticamente tenés 20 días para iniciar la demanda. Bien. Una vez que se inicia la demanda, el procedimiento de la demanda ya es distinto porque ya es declarativo. ¿Qué significa declarativo? Que simplemente se declara que sos el dueño. Bien. Y que ya has pasado, digamos, el O sea que no pasa gran tiempo desde eso. No. Puede pasar un tiempo, pero porque hay que llamar a testigos, hay que hacer unas cuestiones un poco más formales. Para comprobar esa posesión. Para comprobar la posesión, pero que ya con las medidas preparatorias está aprobada la mayoría. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el juicio? Se pone el cartelito famoso, que se pone que el terreno, la casa, el inmueble está en usucapión, se pone el número de juzgado, la carátula y todo, el número de expediente, se tiene que dejar por 3 meses y a los 3 meses ya se puede retirar. Nadie reclama. Para que nadie haga el reclamo. Si yo veo, si ese terreno era mío, veo que alguien lo está por ejercer usucapión y voy y reclamo, entras en un litigio. Hay que empezar un litigio y existen distintas acciones dependiendo de la etapa en la cual estás en el proceso. Pero lo importante, Lucas, y vamos a esto porque hay muchas estafas con respecto a esto, a tener en cuenta. Ir a un abogado siempre que uno va a comprar un derecho sucesorio,
comprobar con documentos esa posesión? ¿Cuántos años? De acuerdo a los años que tenga posesión también debe cambiar el valor. No es lo mismo comprar algo que tenga, porque además es más riesgo. Si vos compras 4 años de posesión, es probable que te aparezca el dueño, o 2 años, que si ya compraste 18, que ya decían 18 años no apareció, bueno. Hay una metodología que es la más fácil últimamente y que es lo que más estamos intentando solucionar, entre comillas, los abogados, es ver el titular del inmueble. Cuando uno va a hacer el usucapión, lo primero que tiene que hacer es ver el titular del inmueble. En el 80% de los casos, como hablábamos de esta gente de Buenos Aires, de Santa Fe, es contactarse con el dueño o con los herederos del dueño. Es la forma más fácil. Decirle, oiga, mire, yo estoy por comprar esto, usted hace más de 20 años que no lo toca, le compro el título. Cuando vos le comprás el título, comprás la posesión, la juntás y ya sos el propietario. Claro, muchas veces digo, ¿por qué te lo vendería el propietario al título? Te vende porque el terreno no le interesa, porque le generaría gastos, porque le genera gastos, le genera pagar rentas, le genera toda la deuda. Un montón de situaciones. La mayoría de las veces son herederos que no lo saben. Y si vos te haces cargo de la posesión y te sale el usucapión, ¿tenés que hacerte cargo de la deuda que dejó el propietario? No, la usucapión corta la deuda. Todas las deudas. Bien. Obviamente tiene que estar, al momento de que ingrese el juicio de usucapión, tiene que estar, por ejemplo, rentas, tiene que estar pago, en municipalidad tiene que estar pago. Pero vos lo podés ir financiando de distintas formas. O sea que vos tenés que hacerte cargo de la deuda. En realidad lo que tenés que ir haciendo es ir saldando las deudas que puedas llegar a tener. Pasa que si vos tenés 20 años de posesión, hay muchas deudas que deben estar prescritas. Vos te vas a hacer cargo seguramente de los 5 últimos años. Bien, porque acordémonos que tanto municipalidad como rentas prescriben las deudas a los 5 años. Bien. Ok, bien. Siempre y cuando no haya sido exigida, ¿no? Eso es otra historia. Bien, perfecto. Ok. Bueno, está bueno esto. A ver. Es muy largo, es un tema... No, es un tema muy complejo porque aparte ha habido muchas estafas en la zona. Y con hemos esto, ¿no? tenido, hay como... Yo conozco mucha gente que le ha pasado, que han comprado, que la posesión, que esto, y la verdad que les ha ido mal después. Hay como profesionales de la toma de terrenos y la venta de terrenos. Bien. Lo importante que hay que saber y lo que tenemos que tener en cuenta es, primero, que el título, que la posesión sea 20añal, o que por lo menos sea de la mayor cantidad de años posible. Que sea demostrable y que no haya tenido ninguna turbación en el medio, que no haya sido interrumpida por ningún medio. Claro. Con eso, realmente eso sí es recomendable que pasen por un colega, que averigüen con un abogado, porque lamentablemente a veces uno pone 400, 500 mil pesos y cuando se dio vuelta se fumaron. El que le vendió la posesión, tenés un tipo metido adentro, hay que corroborar, y eso sí es muy importante. Cuando uno compra la posesión, hay que ir al terreno, ver que el terreno tenga las condiciones en las cuales se las venden. Por ejemplo, que esté alambrado, por ejemplo, que no haya nadie adentro. Eso es trascendental. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Ese es trascendental. Y sí, hay muchas veces que se inician causas penales por usurpaciones, cuando un tipo va y dice, pero yo compré, bueno, oiga, tendría que haber visto que no haya nadie acá. Claro. Digamos, provoca, es muy complejo, por eso hay que ir a un... abogado y tratar de hacer todos los papeles en regla. En regla, porque si no el que pierde... El problema es que muchas veces los que venden eso son estudios de abogados. Sí. Entonces te dice, bueno, cuando uno le va a comprar a un estudio de abogados, consulte con otro. Con otro. Siempre. Porque sí, ha habido, yo tengo entendido que ha habido gravísimos. Bueno, de hecho ha habido abogados de la zona que han ido presos exactamente. Por este tema. Y hay algunos que tienen causas abiertas por este tipo de cuestiones, porque realmente, a ver, forman parte de la estafa. El abogado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que garantizar que no está metido en que esto no es una estafa. Y muchas veces es parte. Claro, por eso. Ese es el mayor. Por eso digo, si uno va a comprar y el que vende es el estudio de abogado, hay que tratar de consultar con otro. Claro, para... consultar con otro, a menos que lo asesore, que sea un abogado el que pase a hacer todo el trámite con el otro estudio. Exactamente. Acá lo importante es que tener 2 o 3 visiones, porque lamentablemente es muy común. Muy común. Gracias, Lucas. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, tema más que interesante que les dejamos a ustedes, que va a quedar también aquí en nuestro canal de YouTube, para que lo puedan seguir consultando. Nosotros seguimos en vivo, 11 de la mañana, ya llega Luis Tórtolo, tenemos a Luciano Juncos, director de cine también, la película Cordesa se estrena, muchísimo más de Mañaneros. Mañaneros, Mañaneros llegó.